procede una acción constitucional contra providencia judicial. Para contextualizar el tema, es fundamental tener claro algunos aspectos básicos de dicha acción constitucional, como por ejemplo, ¿qué es la acción de tutela? Se considera como un mecanismo dinámico que se encuentra establecido en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991, con el fin de proteger no solo las vulneraciones, sino posibles amenazas, siempre y cuando estas últimas sean razonables desde el punto de vista constitucional. Aplica para todo el catálogo de derechos, toda vez que se consideran fundamentales en la medida en que sean esenciales. Algunas características de la acción de tutela son: primero, es una acción pública; segundo, es un derecho fundamental; tercero, es un recurso judicial efectivo; cuarto, en este tipo de acciones se ejerce un control concreto de constitucionalidad en casos particulares; y por último, con estas se garantiza la supremacía constitucional. Para que la acción de tutela sea procedente contra providencia judicial, deben cumplir con los siguientes requisitos, unos generales y otros específicos. Los generales son 4 y además deben ser obligatorios. El primero de ellos es la legitimación, es decir, para presentarla el accionante debe estar legitimado para actuar. Puede ser en nombre propio, por representación cuando se trata de personas jurídicas, por apoderado mediante poder especial para presentarla. No se puede utilizar un poder conferido para realizar otra actuación, o como agencia oficiosa. En este caso es cuando se ejerce a nombre de un tercero, porque el titular del derecho no está en condiciones de promover su propia defensa. Así que la manifestación debe ser expresa del agente oficioso en el sentido de actuar como tal, porque el afectado no está en condiciones de hacerlo, pero esto no implica una relación formal entre el agente y los agenciados, y el agenciado, en caso de ser posible, puede ratificar el apoyo. El segundo requisito general es la inmediatez, que consiste en la cercanía entre el hecho generador de la acción vulneradora de los derechos fundamentales y el tiempo en que se presenta la acción de tutela, pues este debe ser razonable. El tercer requisito es la subsidiariedad, que no es una regla rígida, sino para cada caso en concreto. Además, y como excepción, no siempre tiene que ser judicial, siempre y cuando proteja los derechos. En el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 se establece como causales de improcedencia. El primero, cuando se cuente con otro mecanismo judicial idóneo. Segundo, el juez es autónomo e independiente respecto a sus decisiones. Y tercero, el juez constitucional actúa en extremo cuando no hay nada más que hacer bajo los siguientes supuestos. El primero de ellos es la incuria, es decir, el accionante tuvo un mecanismo judicial idóneo en el proceso y no lo utilizó, por tal motivo no puede acudir a la acción de tutela. El segundo es la prematura, cuando el mecanismo judicial idóneo no ha sido resuelto, tampoco procede la acción constitucional. Y el tercero es cuando todavía el accionante cuenta con un mecanismo idóneo, pero aún no lo ha utilizado. El cuarto requisito general es la trascendencia. Hace énfasis en lograr desvirtuar la presunción de acierto y legalidad, estableciendo parámetros que constituyan defectos. Y es aquí donde se establecen los requisitos específicos, y lo más importante es que al menos uno de estos debe concurrir. El primero es un defecto procedimental. Es cuando el juez se aparta de las normas procedimentales sin justificación válida, vulnerando las normas procesales. El segundo es un defecto fáctico. Es cuando el juez aprecia de manera errada
los hechos materia de controversia. El tercero es el defecto probatorio. El íter probatorio tiene que ver con la solicitud o aporte de pruebas, el decreto de estas, la práctica de las mismas y finalmente con la valoración racional de la prueba en la sentencia. Por ejemplo, al asignarle mérito probatorio a una prueba que no la tenía o restarle mérito a una que sí la tenía. El cuarto defecto es la falta de motivación o insuficiente motivación, cuando el juez no motiva de manera adecuada o incorrecta su decisión, ya sea de forma aparente, insuficiente o equivocada. El quinto defecto es el desconocimiento de la jurisprudencia, pues el operador judicial no puede apartarse de la jurisprudencia al fallar un caso. Y son estos los requisitos que debe cumplir la acción de tutela para que pueda ser procedente contra providencia judicial.